estudiado bastantito, hermanos, y estamos ahora en cosas más específicas, como decíamos la clase anterior, y me había propuesto el miércoles pasado hablar también sobre esto, pero no lo hice porque vinimos muy poquitos, hermanos, entonces tuvimos que cambiar ahí un poquito el tema. Pero este miércoles sí lo haremos, Dios mediante. Después de esta clase y la de miércoles, ya vamos a empezar a entrar en algunas clases que están relacionadas con los diáconos. Ese es un tema que no hemos tocado y lo veremos, hermanos, y ya después de que terminemos con los diáconos entraremos ya en la parte de los requisitos de los ancianos. Así que, bueno, hemos visto ya una buena parte, hermanos, de todo este tema que está relacionado con los ancianos. Hay varios hermanos que no están ahora, hermanos. Hermano Ezequiel, su familia, pues están en Higueras. El hermano Estanislao creo que está en la Ferrocarrilera. El hermano Cristian y su familia, pues están junto con la hermana Carmen, entiendo también, están en la Alianza, hermanos. Así que la iglesia sigue trabajando. A García, hermanos, nos hemos escapado de estar yendo, ahora que el hermano Isaías está con el problema de su bebé, pero no tenga duda, nos ha estado ayudando un poquito Moisés, el hermano Moisés Gutiérrez, el hermano de su hermana Vicky, y por eso no ha sido necesario. Y aparte, bueno, los hermanos ahí, algunos ya predican y ellos han estado haciendo también su parte, pero de repente, hermanos, vamos a necesitar que alguien vaya, en el caso de que nuestro hermano Isaías prolongue más su estancia allá en Guadalajara. Creo que el bebé de nuestro hermano va bien, hermanos, va bien, va aumentando el peso, y ya por ahí vimos una foto, ¿verdad?, de que ya está mejorcito, gracias a Dios. Esperemos que Dios haga la obra, hermanos, de que él pueda recuperarse y llevar una vida normal. Pero ahora, hermanos, vamos a seguir, hermanos, con nuestra clase y vamos a hablar ahora del tema acerca de las responsabilidades de la congregación con los ancianos. Y para eso vamos a leer lo que dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 creo que es uno de los pasajes que más dicen sobre cuál es la responsabilidad de la congregación con los ancianos. ¿Ok? Hasta ahorita, hermanos, muchas de las cosas que hemos visto y que están relacionadas con los ancianos, de su trabajo, su cuidado de la iglesia, bueno, pues en realidad nos animan, hermanos, nos animan como congregación a llegar a tener ancianos porque, bueno, ellos van a cuidar de nosotros en lo espiritual. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Qué es la función que nosotros debemos de hacer cuando hay ancianos? ¿Qué es la actitud o cuál es la actitud que debemos de tomar cuando hay ancianos en la iglesia? Y eso es lo que vamos a tratar de ver aquí, algunas cosas. Y vamos a empezar por leer Hebreos 13:17. ¿Qué dice Hebreos 13:17? ¿Alguien que lo lea, hermanos? Obedecer a nuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, no como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno. Hemos hablado, hermanos, de las responsabilidades de los ancianos entre ellos. Esto ya lo vimos en alguna de las clases pasadas. También vimos de las responsabilidades de los ancianos con la congregación, ¿sí? Y ahora, hermanos, veremos las responsabilidades de la congregación con los ancianos. Y de ese texto de Hebreos 13:17 se desprende la primera responsabilidad. ¿Cuál es la primera responsabilidad? Obedecer y sujetarse a ellos. ¿Ok? Fíjese, la palabra obedecer es que nosotros da a entender que somos mandados a obedecer los ancianos voluntariamente. La palabra obedecer, hermanos, es de una palabra griega que es peito, significa persuadir o convencer. La palabra sujetarse es upeiko y significa estar bajo autoridad voluntariamente. ¿Ok? En otras palabras, cuando dice obedecer, no se trata de obedecer por obligación. Cuando dice sujetarse, no se trata de sujetarse por obligación. En realidad es un mandamiento, pero es un mandamiento que se debe cumplir, hermanos, con alegría. Los ancianos deben ser capaces
de persuadir a la congregación a la obediencia, de persuadir a la congregación en su liderazgo, de convencer, hermanos, a la hermandad acerca de las cosas que se planean hacer y de las cosas que son buenas para la iglesia. ¿Sí? Entonces, mucho de el sujetarse y obedecer de la iglesia a los ancianos va a tener que ver con la forma en que los ancianos estén llevando a cabo su trabajo de liderazgo, su trabajo de enseñanza, su trabajo de guía. Cuando hay ancianos que hacen mal el trabajo, la iglesia se rebelará. Pero cuando los ancianos hacen bien su trabajo, la iglesia estará feliz de seguir sus enseñanzas. Ahora, habrá enseñanzas de los ancianos y habrá acciones de los ancianos que en ocasiones, hermanos, parecerá que le están causando daño a la iglesia, pero en realidad es lo que la iglesia necesita. Entonces la iglesia tiene que ser también lo suficientemente madura para, aun a pesar que no se entienda o que se vea como que los ancianos están haciendo algo que daña a la iglesia, hermanos, aún así tienen que sujetarse voluntariamente y obedecerlos voluntariamente, porque están persuadidos, porque están convencidos del trabajo de liderazgo que ellos están haciendo y que saben que es bueno. ¿Sí? Es como, por ejemplo, por eso creo que se compara, que algunos comparan el trabajo de los ancianos con el trabajo que hace el papá o la mamá en casa con los hijos. De hecho, la Biblia dice que para que alguien pueda ser un buen anciano, primero tiene que haber sido un buen papá. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestros hijos no lo entienden, no lo valoran, se enojan inclusive. Pero con el paso del tiempo ellos reconocen que lo que hicimos fue por su bien. ¿Sí? A veces no pasa mucho tiempo para que se den cuenta de eso. Y eso ayuda a que posteriormente el liderazgo suyo como papá o como mamá quede en alto. Así que a veces los hijos no entenderán muchas cosas, pero se sujetan, obedecen, porque confían plenamente en lo que papá y mamá están haciendo por ellos. En el gobierno de la iglesia es exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando los ancianos están haciendo cuidadosamente su trabajo, cuando están cuidando realmente de la iglesia, cuando se están esforzando por hacer que la iglesia crezca, que la iglesia madure, entonces, aun cuando haya acciones que ellos tomen que puedan de repente sentir como que lastiman a la iglesia, bueno, la iglesia voluntariamente aún así se sujetará a ellos, porque entenderá que lo que están haciendo ellos es lo que realmente la iglesia necesita en ese momento. La Biblia dice que a la verdad la disciplina nunca es causa de gozo, sino de tristeza, pero después de un tiempo trae fruto, un fruto apacible, un fruto de paz. ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta la disciplina, al principio nos gusta, pero después, hermanos, vemos los resultados positivos de esa disciplina. Así que entonces, obedecer y sujetarse a los ancianos es la primera responsabilidad que la congregación tiene. Así que una pregunta que nos debemos hacer nosotros es si estamos dispuestos a que cuando tengamos ancianos nos vamos a sujetar a su liderazgo. Como he dicho antes, hermanos, una vez que tengamos ancianos, en realidad no será necesario, al menos que ellos lo digan, pero no será necesario más tener que andar haciendo reuniones de varones para decidir qué vamos a hacer, porque ellos serán los que habrán de decidir. Tal vez ellos digan, bueno, vamos a juntarnos para tratar de ver ideas, pero solamente será eso, conocer las ideas, las opiniones de la hermandad, pero nunca la hermandad en realidad tomará la decisión. Serán ellos los que están al frente, porque nosotros somos mandados a sujetarnos, somos mandados a obedecer a nuestros pastores o a nuestros ancianos. También, hermanos, por ejemplo, encontramos nosotros en 1 de Pedro 5:5 un pasaje que está relacionado con esto. Vaya a 1 de Pedro 5:5. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:5? En este pasaje, hermanos, en el contexto, Pedro está hablando de los ancianos. Y llama la atención que específicamente ahí se refiere a los jóvenes.
Y aparentemente aquí la frase, hermanos, de jóvenes no se aplica a nuestros jóvenes en general, como los jóvenes que tenemos aquí, sino se refiere más bien a las personas más jóvenes que los ancianos. Pueden ser adultos que son más jóvenes que los ancianos, pueden ser los mismos jóvenes. ¿Por qué Pedro, dame la atención, por qué Pedro le dice aquí a los jóvenes que se sujetan a los ancianos? Bueno, normalmente cuando se está joven, es posible que lleguemos a pensar que porque una persona es mayor de edad, entonces ya no tiene la capacidad para poder hacer ciertas cosas. Pero en la Biblia el término anciano no se ve desde ese punto de vista, hermanos. Fíjense en esto, los jóvenes pueden desear innovar algo o innovar comprometiendo la Escritura. La mayoría de las falsas enseñanzas que surgen en la iglesia generalmente no surgen de los viejos, surgen de los jóvenes. La mayoría de las personas que a mí en algún momento dado me han preguntado cosas que tienen que ver con la falsa doctrina y que no les cuadra, son jóvenes. Son jóvenes la mayoría de los que me han preguntado por qué no podemos aplaudir en la iglesia. Son jóvenes. O los que me han preguntado por qué no podemos usar instrumentos musicales. Son jóvenes. Porque el ser joven generalmente es sinónimo de querer innovar, querer hacer las cosas nuevas. ¿Sí? Bueno, sin embargo, es posible aprovechar la juventud, hermanos, y las ideas de los jóvenes para innovar algunas cosas, pero nunca algo que vaya contra las Escrituras. ¿Sí? No estamos innovando con el hecho de usar un proyector y de usar el programita de PowerPoint. Sí. Los que somos ya viejos en esto, ¿cuándo vimos a un predicador antiguo haciendo eso, hermano? ¿Verdad? Nunca. ¿Sí? No haber duda que algunos inclusive digan, ¿para qué ponen los himnos ahí? Hacen a la iglesia responsable, no llevan himnario. No, estamos aprovechando, ¿verdad?, la tecnología, eso es bueno, para poder proyectar el himno ahí y que, bueno, en primer lugar, ni himnarios hay, ¿verdad? Le sacamos copias y luego se nos rompen y eso es un show con eso, ¿no? Y ahora con el dólar están carísimos, ¿no? Que es casi 500 pesos o algo así, un himnario, pues, ¿verdad? O compro la despensa o compro un himnario, ¿verdad? Vamos a comprar mejor la despensa que el himnario, más cuando podemos tenerlo aquí y cantarlo desde aquí. Esas cosas no hay problema, hermano, y qué bueno que se hagan, ¿sí? Sin embargo, estamos hablando de innovar en cuanto a la doctrina, en cuanto a las Escrituras. Tal vez por eso es que Pedro le dice aquí a los jóvenes, sujétense a los ancianos, porque de ellos es más probable que puedan salir las innovaciones. Los jóvenes, hermanos, también, tal vez se les dice porque son ellos los que deben reconocer la sabiduría que hay en la experiencia de los ancianos, ¿sí? Acuérdense que el término anciano tiene que ver con la experiencia, con la sabiduría que se alcanza a través de los años, con el tiempo que se ha vivido en esta tierra, especialmente en la iglesia. Así que la primera responsabilidad que tenemos como congregación con los ancianos es el de sujetarnos. Hebreos 13:17, Primera de Pedro 5:5, hermanos, hablan de esa sujeción y obediencia a su liderazgo. Pero también, hermanos, voluntariamente la iglesia se sujeta a su autoridad por esto. En Hebreos 13:17, otra vez, dice que ellos velan por nuestras almas. ¿Ok? Tal vez a nosotros nos va a tocar en algún momento que los ancianos hagan algo que me puede estar perjudicando a mí, o que puede estar causándome tristeza, o que puede ser que me está hiriendo mi orgullo. ¿Ok? Sin embargo, siempre debemos pensar como congregación, hermanos, que ellos están velando por nuestras almas. Que si están haciendo eso, es porque a ellos les interesa que nuestra alma pueda ser salva en el día final. Así que cuando la iglesia entiende que los ancianos están velando por sus almas, entonces la iglesia voluntariamente se sujetará a ellos. ¿Sí? Voluntariamente seguirá su liderazgo, porque entiende que lo que están haciendo es para el beneficio espiritual de ellos. Ahora, también debemos recordar, hermanos, el término obispos.
El término obispos, con el que se designa también a los ancianos de la iglesia, significa supervisor o superintendente. Y esa palabra en sí implica una autoridad. Cuando usted trabaja, usted tiene un supervisor, y ese supervisor tiene autoridad sobre usted. Por lo tanto, el uso de la palabra obispo para referirse a los ancianos o pastores en la Biblia tiene implícita esa autoridad a la que la iglesia completa debe de sujetarse. Ahora, Pablo mandó que se estableciesen ancianos en cada ciudad o en cada congregación. Los ancianos tendrán esa autoridad y la iglesia tendrá que sujetarse a esa autoridad solamente en la congregación donde ellos son miembros o donde ellos son ancianos. La Biblia no habla de un grupo de ancianos que gobierne toda una ciudad y todas las iglesias que estén en esa ciudad. Nunca vamos a encontrar eso. Nunca vamos a encontrar en la Biblia un obispo que estaba por encima de otros obispos. Nunca vamos a encontrar eso. Nunca vamos a encontrar el obispo de una región o de un estado que estaba por encima de obispos de otras ciudades. Nunca lo vamos a encontrar. Sino que cada congregación tenía sus propios obispos. Y la congregación estaban sujetos a esos obispos solamente, no a los obispos de otra congregación. Así que entonces, esa es la primera responsabilidad que tenemos, hermanos, sujetarnos a los ancianos, supervisores de la iglesia, hermanos, y administradores de los negocios de Dios. Acuérdense también que habíamos visto Tito 1:7, cuando dice que el obispo tiene que ser irreprensible como administrador de Dios, es decir, administrador de los negocios de Dios que tienen que ver, en este caso, con la iglesia. Ahora, un punto más. No solamente es sujetarnos y obedecerlos, también debemos de respetarlos. Para eso, quiero que vea conmigo lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. ¿Qué dice, hermanos? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Muy bien. Hasta ahí nomás. Dice en el verso 12, hermanos, les rogamos, ¿qué cosa? Que reconozcan ¿a quién? A los que trabajan, y a quién más, y a los que les presiden. Bueno, ponga atención a la palabra presidir. La palabra presidir, hermanos, es proistemi, y significa estar al frente o gobernar. Por ejemplo, no lo busque, pero en 1 Timoteo 5, creo que es el 18, cuando habla de los ancianos que gobiernan bien, es esta misma palabra que se usa para gobernar, prostime. Por lo tanto, aquí, cuando dice los que los presiden, hermanos, se refiere a los ancianos. En otras palabras, está diciendo, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les gobiernan en el Señor. ¿Quiénes son los que gobiernan en el Señor? Los ancianos. Los ancianos. Por lo tanto, hermanos, los de Tesalónica deberían de reconocer a los ancianos de la iglesia. La palabra reconocer significa poner atención a su arduo trabajo. Es decir, los hermanos de Tesalónica deberían de estar considerando, viendo, contemplando el trabajo arduo, el trabajo difícil que los ancianos hacen, que los ancianos hacían ahí. Ahora, ¿por qué? Bueno, dice luego en el verso 13, primero que los deberían de tener en mucha estima. Es decir, ellos deberían de ver el trabajo de los ancianos, no para criticarlos, sino para honrarlos, respetarlos. La palabra estima es la misma palabra que usa Pedro en su primera carta cuando habla de que nosotros debemos de honrar al rey. Es la misma palabra en el griego. Por lo tanto, hermanos, habla de un respeto, una honra que le debemos dar a los ancianos de la iglesia. Muchos cristianos hoy en día tienen problemas con esto, porque dicen, no, la honra y la gloria solamente es para Dios, no es para ningún ser humano. Bueno, eso es cierto. Sí, eso es cierto, porque todo depende de Dios.
y debemos darle la honra y la gloria a Él. Pero en este pasaje Pablo dice que debemos de honrar, respetar, y respetar profundamente, en mucha, dice, abundante respeto, por el arduo trabajo que ellos están realizando, velando por las almas. ¿Sí? Esto también lo podemos contemplar cuando Pablo le escribe a los filipenses. Vamos tantito, sin perder ahí Tesalonicenses, denle ahí para atrásito a su Biblia, y ahí está Filipenses, y en Filipenses 1, en Filipenses 2 más bien, perdón, habla de Epafrodito. Filipenses 2:29. Epafrodito fue alguien que vino desde Filipos hasta Roma para atender las necesidades de Pablo y traerle una ayuda a Pablo que mandaron los hermanos de Filipos. Pero mire lo que Pablo dice de Epafrodito. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tener, ¿en qué? En estima. La misma palabra que se usó allá en 1 Tesalonicenses. Que lo tengan en honra, que sea de gran respeto para este y para todos los que son como él. Por lo tanto, la Biblia nos manda a que reconozcamos el trabajo, que honremos a aquellos hermanos, que los tengamos en estima, a aquellos hermanos que trabajan en la obra. Epafrodito no era un anciano de la iglesia, tal vez ni siquiera diácono de la iglesia, simplemente fue alguien al que se convirtió en un mensajero de los de Filipos para traer una ayuda que los de Filipos mandaron a Pablo estando en la prisión en Roma. Y estando en la prisión en Roma se convirtió en un ministrador de las necesidades de Pablo. ¿Sí? Así que era un servicio común y corriente, un servicio físico el que hizo este hombre, pero Pablo dice también ahí en los Filipenses, en el siguiente versículo, que todo lo que hizo, inclusive el haber expuesto su vida a la muerte, fue por la causa de Cristo. Así que por estar haciendo la causa de Cristo, dice, entonces deben ser puestos en estima a las personas. Cuando se trata de los ancianos, entonces a los tesalonicenses, Pablo les dice que los tuvieran en abundante estima. Esto significa un profundo afecto por ellos. Luego dice en el verso 13 también, que los deberían de tener en alta estima y amor, dice, que los tengáis en mucha estima y amor. Así que, además, hermanos, este respeto incluye un profundo amor por ellos. Amar a nuestros hermanos ancianos es parte también de la responsabilidad que la iglesia tiene con ellos. Ellos son dignos de respeto, de honor, por el trabajo que hacen, dice Pablo aquí, por causa de su obra. Y debemos mostrarles nuestro amor, nuestro cariño, nuestro aprecio. ¿Sí? Así que entonces la iglesia es mandada a respetar a sus ancianos. Ese respeto se va a mostrar por la actitud que tomemos hacia ellos, por la actitud que tomemos hacia su guía, hacia las cosas que ellos determinen que debemos hacer. Ese respeto se va a determinar también por la forma como hablemos de ellos, por la forma como les hablemos a ellos. La escuela de predicación, a veces llegan muchachos, hermanos, jovencitos, y para cuando acuerdan ya le andan diciendo al hermano David, David, o al hermano Paco, Paco. No, es el hermano Paco, es el hermano David, porque la Biblia nos manda que respetemos a aquellos que trabajan en la obra del Señor. Estoy diciendo porque aquí a mí quiero que me digan a mi hermano Conrad, me pueden decir como quieran, ¿no? Yo no me voy a molestar por eso. Pero, hermano, no se ve bien. Había aquí de repente unos jovencitos también que al hermano Pío le decían Pío. No, espérate, es el hermano Pío. Es un respeto, hermanos, que se tiene que tener. Cuando se trata de los ancianos es todavía más. ¿Sí? Son los que están velando por nuestras almas. Ahora, hay razones para respetarlos. Uno, Pablo lo dice ahí, por causa de su obra. ¿Cuál es su obra? Ayudar a la iglesia a llegar al cielo. ¿Cuál es su obra? Velar por nuestras almas. ¿Cuál es su obra? Ser administradores de Dios. ¿Cuál es su obra? Tapar la boca a los falsos maestros. ¿Cuál es su obra? Consolar a los que están sufriendo. ¿Cuál es su obra? Ayudar a los que están necesitados. ¿Cuál es su obra? Edificar a la iglesia. Bueno, por causa de su obra, esa es una razón para respetarlos.
En 1 de Timoteo 5:18 dice, véanlo, 5:18, vamos a leerlo, ¿no? 1 de Timoteo 5:18. Josué, ¿puedes leerlo? Pues la escritura dice, no pondráis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ok, síguele. Contra un anciano... No, es que me equivoqué. Léele el verso 12. 5:12. Sí. Incurriendo así en condenación por haber... Espera, estoy mal. ¿Qué dije primero? ¿Ahorita dije el 5:18? Sí. No, el 5:17. Los ancianos que gobiernan Escribí bien mal. sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ok, fíjense cómo dice ahí. Los ancianos que hagan ¿qué? Que gobiernen ¿cómo? Bien. Los ancianos que hacen bien su obra. Bien su obra. Tienen que ser tenidos por dignos ¿de qué? De doble honor. Qué bueno que leyó el 18, ¿verdad? Porque habla de no podrás bozar al buey que trilla, y eso nos habla de que uno de esos honores se refería a la posibilidad de tener un sostén económico por parte de la iglesia. Pero hay otro honor ahí, y ese otro honor tiene que ver con el respeto, con la reverencia, con el amor, con el cariño que le debemos de tener a nuestros pastores. ¿Sí? Por lo tanto, 1 Tesalonicenses 5:13, 1 de Timoteo 5:18 nos hablan de que, hermanos, debemos de respetar a nuestros ancianos. Así que, ¿cuáles son las responsabilidades de la iglesia con los ancianos? Número 1, sujetarse y obedecerlos. Número 2, respetarlos. Número 3, facilitarles su trabajo. Sí, el buen trabajo de los ancianos también va a depender de qué tanto la iglesia les ayude a llevarlo a cabo. Si los ancianos, con toda buena intención, deciden, hermanos, esta semana dentro de un mes vamos a tener una campaña, y nadie viene a la campaña. Nadie viene a la campaña. ¿Qué van a hacer los ancianos? Pues nos van a dar hasta con la cuchara, hasta con la cubeta. Y tú te vas a molestar y te vas a enojar, ¿no? Bueno, no tengo duda que muchos nos enojaríamos tal vez, ¿sí? Pero en realidad no estamos contribuyendo a que ellos realicen su trabajo correctamente. Otra vez en Hebreos 13:17, volvamos a leerlo, hermanos. Hebreos 13:17. Ok. Obedecer y sujetaos. Decíamos que eso tiene que ver con una sujeción voluntaria. También, hermanos, reconocer su autoridad. Fíjense lo que dice ahí en Hebreos 13:17, antes de pasar a 1 Pedro 5:5. En Hebreos 13:17 habla de sujetarse voluntariamente, pero agrega esta frase, para que lo hagan con alegría. Es decir, hermano, la palabra alegría significa deleite, gusto, ¿sí? Disfrutar. Los ancianos, hermanos, cuando tienen una iglesia que voluntariamente se sujetan a ellos harán este trabajo gozosos, contentos, alegres, disfrutarán hacer su trabajo. Pero cuando tienen una iglesia rebelde, será lo contrario, hermano. Cuando la iglesia voluntariamente se sujete a ellos, eso facilitará el trabajo de los ancianos. Así que la primera cosa que va a facilitar el trabajo de los ancianos es que la iglesia esté dispuesta a sujetarse voluntariamente. Luego el escritor sagrado dijo también ahí, dice, para que lo hagan sin quejarse. Es decir, para que no murmuren o para que no tengan dolor. ¿Sí? Los ancianos se van a quejar, hermanos, cuando hay una iglesia rebelde. Se van a quejar de ellos y hablarán entre ellos y dirán, oye, ya no aguanto a fulano, miren, este no hace esto. ¿Sí? Y las acciones que habrán de tomar serán acciones un poco más duras para poder arreglar la situación. ¿Sí?
Así que entonces uno puede facilitar el trabajo de los ancianos si estamos dispuestos a sujetarnos voluntariamente, pero también si somos capaces de reconocer su autoridad. Otra vez, 1 Pedro 5:5 es el que habla de que los jóvenes se sujeten a los ancianos. Pedro quería ahí, hermanos, que los jóvenes entendieran que hay que reconocer la autoridad de los ancianos. Debemos de verlos como tales, como la autoridad en la iglesia. Claro que nuestra autoridad máxima es el Señor Jesucristo, pero ellos tienen esa autoridad conferida que el Señor les ha dado sobre la congregación. Por lo tanto, hermanos, también esto se hará, facilitaremos el trabajo de los ancianos cuando la iglesia, hermanos, reconozca su autoridad, cuando reconozcamos también su experiencia espiritual. Aquellos que sean establecidos como ancianos serán hermanos que no son neófitos, es decir, no son nuevos, no son unos novatos en el Evangelio. Serán personas que tienen ya un tiempo en la iglesia y han tenido una experiencia espiritual que les ayudará a saber qué es lo mejor para la iglesia, qué es lo que realmente qué es lo que cada uno necesita realmente para madurar, para crecer, para poder llegar al cielo. Una de las partes más difíciles es esto, es reconocer que ellos tienen más experiencia y que tienen más conocimiento en cuanto a lo que Dios desea. También reconociendo su liderazgo como de un pastor. Las ovejas, hermanos, reconocen la voz del pastor, oyen la voz del pastor, siguen al pastor, confían plenamente en el pastor, porque saben que el pastor es el que las cuida, saben que el pastor es el que las alimenta, saben que el pastor es el que las sana, saben que el pastor es el que las toma en los brazos, saben que el pastor es la que los libra de los lobos, saben que el pastor es la que las está cuidando de que no vayan a donde hay espinas o al desfiladero. La iglesia, hermanos, facilitará entonces el trabajo de los ancianos cuando estén dispuestos a sujetarse voluntariamente, a reconocer su autoridad, a reconocer la experiencia espiritual que ellos tienen y a reconocer el liderazgo de ellos como pastor. Pero hay un cuarto punto también, hermanos. También, y es el último que vamos a ver. ¿Qué otra responsabilidad tiene la iglesia con los ancianos? Bueno, dijimos primero, obedecer y sujetarse a ellos, respetarlos, facilitarles su trabajo, pero también seguir su buen ejemplo. Seguir su buen ejemplo. Vean lo que dice primero de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo de la grey. En primer lugar, para esto tenemos que ver que la Biblia le manda a los ancianos que sean ejemplo de la grey. Primera de Pedro 5:3. Aquellos que sean establecidos como ancianos, o que la iglesia decida que sean sus ancianos, serán hermanos que tienen un buen testimonio, que tienen un buen argumento para que la iglesia los esté invitando, porque nosotros, hermanos, debemos de seguir el ejemplo de ellos. En primer lugar, porque a ellos les es mandado que sean ejemplo de la grey. ¿Sí? Ya hablamos algo sobre eso en las clases anteriores, así que solamente lo estamos mencionando. Los ancianos son mandados a ser el ejemplo de la grey. Pero ahora miren lo que dice Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ok. En este pasaje, la iglesia es mandada a seguir el ejemplo de los pastores. ¿Ok? Así que como iglesia tenemos que seguir el ejemplo de ellos. Fíjense en esto, fíjense cómo lo dice el versículo. Primero dice, acuérdense de vuestros pastores. ¿Ok? Acordarse de los pastores, hermanos, tiene que ver con el hecho de pensar en ellos, recordarlos. Hay quienes piensan que en este pasaje el apóstol Pedro estaba hablando de aquellos que habían sido pastores de estos, a los que Pedro les escribió esta carta, pero que ya habían muerto, que ya hace años que habían muerto. Entonces Pedro les dice, acuérdense de aquellos de pastores que les hablaron a ustedes la palabra. Deberían de traer a la memoria
a aquellos que les habían enseñado primeramente. ¿Sí? Bueno, entonces ellos deberían de recordar a sus pastores. Ahora, ¿qué es lo que deberían de recordar? Dice el verso 7. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Lo que ellos deberían de considerar, y considerar aquí significa ver, ¿sí? De hecho era una palabra que se usaba para cuando alguien hablaba de ver las estrellas en el idioma original, donde la persona levantaba la vista y podía contemplar la gama de astros, en las estrellas, la luna, etcétera, en el cielo. Así dice, consideren ustedes, ¿qué cosa? El resultado de su conducta. Consideren cómo ellos vivieron, cuál fue su conducta y cuál fue el resultado de haber llevado esa conducta. ¿Sí? Piense por un momento en Abraham. ¿Ok? Abraham en la Biblia es conocido como amigo de Dios. Y una de las cosas que se exaltan de Abraham es el hecho de ser considerado el padre de la fe. ¿Sí? Ok. Si nosotros consideramos a Abraham, consideremos el resultado de su conducta. ¿Cuál fue su conducta? Fidelidad a Dios, obediencia a Dios. ¿Cuál fue el resultado de eso? Fue llamado amigo de Dios. Fue justificado delante de Dios. Dios lo recompensó por su fidelidad a Él. En otras palabras, Pedro está diciendo aquí, el escritor a los Hebreos, está diciendo aquí, piensen en cuál era la conducta de aquellos que les hablaron la palabra, aquellos ancianos que les hablaron la palabra, ¿sí? Piensen cuál fue su conducta y cuál fue el resultado de esa conducta. Ellos habían sido fieles a Dios y habían sido bendecidos por Dios por su fidelidad, ¿sí? Ahora, ¿qué dice después? Imiten su fe, imítenlos. ¿Qué iban a imitar? Su conducta, para que así tuvieran los mismos resultados que ellos tuvieron. Así que entonces, los ancianos son mandados a ser ejemplo de la grey, pero la iglesia es mandada a imitar su conducta. De ahí entonces que los que sean establecidos como ancianos tendrán que cuidar su conducta, tendrán que cuidar su testimonio, porque la iglesia está siguiendo su conducta, sus pisadas, su ejemplo. ¿Sí? Así que entonces, hermanos, la responsabilidad de la iglesia es seguir su buen ejemplo. Así que entonces debemos recordar a los pastores, tal vez estos eran los que ya habían muerto, como decíamos, deberían de recordar el fruto de su conducta, qué fruto tuvieron, qué resultado tuvieron por haberse comportado de esa manera, y entonces deberían de imitar su fe. Así que, por lo tanto, hermanos, la iglesia tiene responsabilidades con el ancianato. ¿Cuáles son estas responsabilidades? Número 1, obedecer y sujetarse a ellos, respetarlos, facilitar su trabajo y seguir su buen ejemplo. Quiero terminar haciéndole esta pregunta. ¿Estaremos todos dispuestos, hermanos? ¿Estaremos dispuestos a cumplir con estas responsabilidades como congregación el día que establezcamos nuestros ancianos? ¿Estamos dispuestos o no, hermanos? No los oigo convencidos. Si no están convencidos de eso, déjenme echar esto a la basura y todo lo que he escrito aquí, porque entonces no va a servir absolutamente de nada todo lo que hemos estudiado. Así que estaremos dispuestos a sujetarnos, a obedecerlos, a respetarlos, a seguir su ejemplo, a facilitarles su trabajo a los ancianos. Sí. Amén, hermanos, amén, amén. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas. Dios les bendiga, hermanos.